Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del AMSOIL Signature Series 0W40. AMSOIL es un fabricante estadounidense que es relativamente muy poco conocido aquí en España y prácticamente en el resto de Europa, aunque sí se puede conseguir de algunos importadores de Reino Unido y Alemania, y la verdad tiene productos bastante interesantes. En el catálogo de AMSOIL encontramos dos modelos en 0W40, esta versión en concreta que está más destinada al mercado americano, y hay otra versión en 0W40 ACAC3 que está más destinada al mercado europeo. Pese a que este modelo está más bien destinado al mercado americano, no hay inconveniente en poderlo utilizar en un motor europeo o asiático. Empezamos con la hoja de propiedades típicas que nos entrega el fabricante. Es de muy fácil acceso en su página web y comenzamos con la viscosidad 100 grados, es de 14,8. De todo lo que llevamos visto hasta ahora es bastante viscoso. Aquí el fabricante digamos que se ha inclinado más por la protección, digamos, en condiciones más severas y altas cargas y altas temperaturas, que más que por el ahorro de combustible. Si no recuerdo mal, el último aceite que vimos así en un 0W40 también bastante viscoso fue el Mewin 0W40. En cuanto a la viscosidad a 40 grados, también 84,6, también relativamente más viscoso que todo lo que llevamos visto hasta ahora. El índice de viscosidad 184 está más o menos en la media, y aquí nos indica también el bombeo a menos 35 grados de 6062, el límite está en 6200. No es el que más protección va a dar en frío, sí que es cierto que sigue siendo un 0W40, pero en algunos modelos hemos visto en torno a un bombeo a 35 grados de unos 4000 y algo, pero vamos, no hay mayor importancia, y más teniendo en cuenta que este fabricante digamos que el perfil que le ha querido dar a este aceite es un perfil algo más deportivo, digamos, balanceando la protección a lo que a temperatura caliente se refiere. Aquí nos da también información sobre el punto de ebullición, está en 222 grados, y el punto de inflamación 238, que aunque a mí es un dato que en principio no lo tengo muy en cuenta, pero sí que parece ser que está un poco por encima de lo que suelen ser otros 0W40. El punto de vertido, punto de congelación 50 grados bajo cero, señal de que tiene una buena composición de base, eso siempre es importante. Y el siguiente dato a tener en cuenta, el NOAC, que es la evaporación, da una puntuación de un 7,7%, y aquí estamos ante un pequeño récord. El tema de la evaporación es importante, que cuanto más baja sea mejor. Lo que llevamos visto hasta ahora, creo que el más bajo estaba en torno a 9 con algo, y otras opciones que hemos visto creo que llegaba a en torno a un 10,5%. Aquí da una puntuación de un 7,7, que es realmente bajo. Otro parámetro que nos da en la ficha técnica, y que es de agradecer porque no todos los fabricantes lo dan, es el HTHS, que es una prueba de la viscosidad mínima que llega a alcanzar el aceite cuando se somete a alta presión, a alta temperatura, en una serie de ciclos, para ver el punto de cuña, de cizallamiento que tiene el aceite, y nos indica que tiene 3,76. Recordad que, por ejemplo, para cumplir con una CA3B4 se requiere una viscosidad HTHS igual o superior a 3,5, en este estamos en 3,76, que es relativamente alto. No es el más alto que hay, porque por ejemplo podéis ver un 5W50 de 4,45, que ya es muy mucho, pero 3,76 está en la media, digamos media inclinada un poco hacia arriba, que siempre puede aportar un pequeño plus de protección, pero en contra también nos va a aportar un pequeño plus de consumo de combustible. El siguiente parámetro que nos indica es el TBN, Total Base Number, que es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite,
y es un parámetro bastante alto, 12,5. Creo que sigue muy de cerca al Mobil 1FS, que creo que estaba en torno a 13, pero está por encima de la media. Como norma general suelen estar en torno a 10, 10,5, 11, pero 12,5 es, si no el más alto, el segundo más alto que hemos visto hasta ahora. Y esto siempre es bueno. Recordad que el TBN cuanto mayor sea, mejor. Pasamos a la hoja MSDS y la verdad es que es súper parca. Diría que es de las más parcas y de las que menos datos arroja. Aquí nos indica un CAS 6841146.1, que es un antioxidante, pero no especifica nada más. Entonces de aquí poca información podemos obtener. Ahora pasamos al análisis de laboratorio. Un detalle a tener en cuenta es que este aceite como tal, como buen aceite norteamericano o americano en general, no se rige por las normas ACEA, ya que las normas ACEA son normas europeas. Este se rige por la norma API y cuidado porque cumple con API SN+, que es la más moderna que hay a día de hoy, y creo que de los aceites en 0W40 creo que no hay ningún otro que cumpla con esta especificación. No sé si su hermano, el homólogo ACEA-C3 para mercado europeo cumple también con este API SN, pero todo lo que llevamos visto hasta ahora cumplían normas SN o SM, que son un poco más antiguas. API SN Plus es lo más puntero en cuanto a esta norma, que suele medir formación de espuma, formación de lodos, también un pequeño ahorro de combustible que aquí no existe, la degradación del aceite con el etanol que llevan los combustibles modernos. Digamos que superan las pruebas más exigentes en este aspecto. Aquí he puesto yo con asterisco que es una CEA A3B4. Bien, como tal oficialmente no cumple la normativa CEA A3B4 porque, como repito, es un fabricante norteamericano y este aceite está destinado al mercado norteamericano o americano en general. Pero nada más hay que ver la concentración de cenizas, que está en 1,07, y el HTHS, que es igual o superior a 3,5, que en este caso nos indicaba una cifra de 3,75, es homólogo 100% a una 3B4, luego que este aceite se puede poner en cualquier tipo de motor, ya sea nuevo o viejo, incluso si es un coche que te acabas de comprar ahora, que requiera A3B4. También dentro del mismo cupo de especificaciones que yo he puesto en asterisco, ¿dónde se puede poner? Pues en aceites, o sea, en motores que además de requerir ACEA A3B4, pues requieran, por ejemplo, la BMW LL01, la Ford 937A, Mercedes-Benz 2293 y 2295, Porsche A40, BAG 502 y 505. Porque este aceite, como normas oficiales, cumple unas muy peculiares. Cumple unas normas de Chrysler que he estado investigando y es para los motores del Viper, que creo que monta un V10. También algunas normas para motores Dodge, creo que también para Chevrolet, y una en concreto que me ha llamado la atención, y es que cumple una norma que es Nissan GT-R. Quiero suponer, me imagino, si hay alguien que esté más puesto en el tema, que posiblemente Nissan en Estados Unidos en sus modelos GT-R monte este aceite. Y no me extrañaría, porque la verdad que el aceite, ahora veremos algunas características técnicas que no me cabe duda ninguna de que en un Nissan GT-R se puede poner sin problema. Y bueno, eso en cuanto a las normas, que quiero hacer hincapié de que oficialmente este aceite no cumple normas europeas, pero que se puede poner sin problema en motores de aquí europeos o motores asiáticos, como por ejemplo el propio Nissan GT-R que he mencionado. Bien, pues pasamos a los resultados que ha dado el análisis de laboratorio. Viscosidad 40 grados, 82,79, muy próximo a lo que nos indica el fabricante, por encima de lo que llevamos visto. Viscosidad 100 grados, 14,52, también muy próximo a lo que indica el fabricante, y también un poco por encima de lo que llevamos visto. Creo que lo más parecido es el Mewin. Esto así a grosso modo se puede interpretar como que el fabricante ha hecho este aceite no en sí buscando el ahorro de combustible y la eficiencia, sino
máxima protección en condiciones severas. Aquí otro parámetro, el índice de viscosidad, creo que lo clava con la hoja de propiedades típicas, el TBN y el TAN. El TBN muy alto y el TAN muy bajo. Esto es muy bueno. El TBN es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite, y el TAN es la acidez inicial que forman la base y la concentración de aditivos. Siempre es importante que la diferencia entre ambos sea lo máximo posible, y creo que lo que llevamos visto hasta ahora casi se puede decir que es un récord. Si bien no es el TBN más alto que hemos visto ni el TAN más bajo que hemos visto, pero aquí coincide que la diferencia es muy mucha. Un dato a tener en cuenta, que el fabricante ha hecho mucha hincapié en el tema de limpieza y neutralizado de ácidos. La ceniza 1,07, bastante reducida, también dentro de la media que llevamos visto, pero para, por ejemplo, cumplir con una CA3B4 tiene un límite de margen hasta 1,6. Aquí incluso el fabricante podría haber añadido más concentración de aditivos. El punto de congelación 50 grados bajo cero, clavado a lo que indica el fabricante, señal de que ha utilizado una buena base. El punto de inflamación 244, creo que es de las más altas que hemos visto. Yo no suelo darle mayor importancia al tema de la inflamación, pero sí que es cierto que cuanto más alto es, menos residuos y lodos puede llegar a generar en condiciones muy extremas de las pequeñas porciones de aceite que se queman dentro del motor. El tema del bombeo y la evaporación no se ha analizado. Me hubiese gustado ver la evaporación NOACK, ya que el fabricante indica 7,7, que es una puntuación récord. Hemos de pensar que cumple con lo que indica el fabricante, y la concentración de azufre 0,13, también dentro de lo que llevamos visto, y es un buen dato. Recordad que, por ejemplo, para A3B4 el límite está en 0,5, y que es un full SAPS, y aquí, siendo un full SAPS, tiene un límite muy próximo a lo que sería un mid SAPS, como puede ser, por ejemplo, una CAC3, que el límite está en 0,3, aquí tiene 0,13. O sea, es un buen dato, que muy característico de lo que vamos viendo ahora, que chapó por los fabricantes que van buscando reducir un poco el azufre, que si bien el azufre es inherente al paquete de aditivos, ya que el ZDDP lleva azufre por sí, es un dato bueno que los fabricantes vayan controlándolo un poco, porque el azufre ataca, no a corto plazo sino a largo plazo, ataca los catalizadores de 3 vías. Pasamos al paquete de aditivos. Aquí no hay nada homeopático. Posiblemente estamos delante de uno de los paquetes de aditivos más completos y modernos que nos vamos a encontrar en un aceite. Molibdeno 241, una puntuación de récord. Creo que lo más alto que llevamos visto hasta ahora era en torno a 140 o por ahí, aunque suelen ser concentraciones más bajas, sobre 80, 90. Aquí 241 se puede decir que el fabricante ha tirado un poco la casa por la ventana. 241 de ppm de molibdeno. Esto es un modificador de fricción que ayuda a reducir un chispín el desgaste, también a reducir el ruido del motor, la sonoridad, y también aporta un pequeño plus de ahorro de combustible. Pero vamos, aquí en un SAE 40 con una viscosidad a 100 grados tan alta, el ahorro de combustible pasa a un segundo plano. La concentración de fósforo y zinc 704-854 no es de las más altas. Otros fabricantes han utilizado concentración en torno a 900 o 1000, pero creo que gracias a esta concentración un poco reducida, entre comillas, es el por qué han logrado que se homologue como un API SN+. Si bien es cierto que, como acabo de comentar, no es muy alta, no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque este aceite lleva un paquete de aditivos que, en vez de basarse en calcio, que es con lo que suele ser normal, se ha basado en boro y magnesio. El boro hace función antioxidante, hace también de detergente y dispersante sin cenizas, y también en estas concentraciones de 346, creo que el Móvil 1 también utiliza concentraciones altas, también hace función de modificador de fricción. El magnesio también es un detergente y un dispersante,
también con reducidas cenizas, digamos un aditivo limpio que no altera la composición del aceite en cuanto a azufre y ceniza, pues el usar el boro y magnesio es precursor, digamos, es beneficioso para el resto de aditivos tipo fósforo y zinc y molibdeno, con lo que reduciendo el calcio, las propiedades que tienen el zinc, fósforo y molibdeno aumentan, ya que en concentraciones muy altas el calcio, por así decirlo, es antagonista. Entonces, en este caso, si bien el fabricante utiliza concentraciones relativamente reducidas de fósforo y zinc, al reducir el calcio y usar alternativas más modernas como es el boro y magnesio, los aditivos que comento, fósforo y zinc, que son relativamente bajos, trabajan mejor, funcionan mejor. Entonces no tengáis problema, que pese a que es relativamente reducido, ya vemos que el calcio es prácticamente nada. El calcio 1378, en otros aceites hemos visto un calcio de 3600, pero claro, en contrapartida, para contrarrestar un poco ese tema que comento, que es un poco antagonista, han tenido que poner más de 1000 ppm, por ejemplo, de zinc. Aquí una palabra que define a este paquete de aditivos es el equilibrio. Es un paquete de aditivos muy armónico y muy equilibrado. El tema de wolframio tiene 0, que es típico de algunos Ravenol. El tema titanio 0, que es típico de algunos Castrol Edge Gamma Titanio. Algunos Total también he visto, y no sé si alguna otra marca. Y el parámetro de oxidación 62. Aquí estamos hablando de un nuevo récord. 62 nos indica directa o indirectamente que lleva una alta concentración de éster, que es aceite base grupo 5, que ahora vamos a ver en la siguiente hoja FTIR. Bien, pues aquí la hoja FTIR, y lo que más destaca es la cresta, que está en torno a los 1700, 1750, es muy alta. Esto nos está indicando que el aceite contiene entre un 10 y un 15% de éster, que es un récord aquí en el canal con respecto a los aceites que llevamos visto, es de las concentraciones más altas de éster. Yo diría más bien que está, para ser un poco más preciso, en torno al 12-13%. Si bien pues depende también de la partida y del laboratorio que lo analice, puede dar un poco más, un poco menos, pero con todo y con ello estamos en una concentración muy alta. Luego, no menos importante, el PAO. El PAO en la cresta de 722, que está en torno a 1,5, está ahí en medio. Esto nos indica que tiene una concentración relativa aproximadamente entre un 50 y un 60%. Yo voto más por un 55, a 60 no llega, ya que otros parámetros, que otros aceites que hemos visto sí que son de 60, es un chispín más alta, pero vamos, una combinación de un 50-55% de PAO más un 12, 13, 14% de éster es de las mejores formulaciones que llevamos visto hasta ahora. Estamos delante de un aceitazo, Bien, pues ¿qué me parece este aceite? Pues el mejor aceite que hemos visto hasta ahora, y en 0W40, y posiblemente uno de los mejores 0W40 que hay en el mercado, ya sea por su concentración de éster, que es de las más altas, su concentración de PAO, que también es de las más altas, y el paquete de aditivos, que sin duda es de los más modernos y más completos que vamos a encontrar en un aceite. ¿Para qué motores lo recomiendo? Pues motores, prácticamente pues cualquier aceite que requiera una CA3B4 y un SAE 40 en caliente. Recordad que no cumple de manera oficial normas de fabricantes europeos y tampoco norma CEA, pero ya os digo yo que es homólogo a una 3B4. Es un aceite muy sibarita, muy premium. A tener en cuenta también el precio acompaña. Es un aceite premium, el precio también es premium. Está en torno a los 13-14 euros el litro. A tener muy en cuenta que, como buen fabricante americano que es, no se rige por el mismo sistema de medidas. Él se rige por cuartos de galón. Estos envases son cuartos de galón, lo que equivale a 946 mililitros. Así que a tener en cuenta, si tenéis que pedir y vuestro motor recomienda, por ejemplo, 5 litros, si pedís 5 botes de estos, vaya a quedar cortos. Pero básicamente, si buscáis lo mejor de lo mejor y el presupuesto no es problema, os lo recomiendo encarecidamente, porque pocas cosas mejores que estas vamos a ver en el canal.
Y bueno, hasta aquí al final del vídeo. Si tenéis cualquier duda, si estáis dudando si ponerlo o no, me lo escribís en los comentarios, me decís para qué coche es y yo ya os voy diciendo si es apropiado o os recomiendo alguna otra opción. El vídeo se ha alargado bastante, pero es que aceites de estas características tan premium y sibaritas se merecen un vídeo largo. Y nada, hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir conociendo todo lo relacionado con el mundo del aceite de motor, aceites premium, aceites tope gama, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo.